Podemos, queridos hermanos, hermanas, hablar de tantos temas donde especialmente en esta atmósfera que vivimos, que por un lado muestra una enorme fragilidad, por otro lado manifiesta y pone sobre el tapete tantas incertezas, y por otro lado, aun cuando alguien, cualquiera, especialmente la Iglesia, por qué no decirlo, no desde un punto de vista autorreferencial, nos manifiesta y nos señala algunas certezas, no nos convence, porque esperábamos respuestas más bien acordes a lo que pensamos, sentimos y queremos, que terminan cerrando nuestro corazón a aquellos que nos muestran, en nombre de la Iglesia, un camino, una esperanza, una fe, el amor. El ejemplo de Pablo en esta primera carta a los Corintios, les recomiendo especialmente a todos ustedes que participan de esta Eucaristía a través de las redes, la lectura de este capítulo 15 de la Primera Corintios. Primera Corintios, capítulo 15, entero. Es un texto largo, no tanto como para no leerlo, pero que la Iglesia a veces lo parte como el pan partido en la mesa, en distintos textos, pero todos con algo central. Cristo ha resucitado. Si no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y subraya, refrenda, y si Cristo no ha resucitado, nosotros seríamos los más tontos, por decirlo de una manera elegante, estamos ante las redes, los más tontos entre los hombres. Todo se afirma en eso, Cristo muerto y resucitado. Lo llamamos y lo abrazamos como misterio pascual, muerte y resurrección. Pero escribirle tantas cartas, la tradición habla de 4 que se fueron como fundiendo en estas 2 que están en la Escritura, Pablo se encuentra frente a la comunidad de Corinto, una comunidad portuaria importantísima, el puerto más importante, diría entonces, de todo el Mediterráneo, puerto de llegada y puerto de salida, y diríamos en un lenguaje más criollo que bíblico, intercambio de figuritas, de dioses, en medio del politeísmo más efervescente de Grecia, que desde ahí se trasladó al politeísmo romano, cambiándole de nombre a los dioses, pero son los mismos. Pablo tiene que predicar primero a las comunidades de origen judío, muchas de las cuales, no por el origen judío todas coinciden en esto, Pablo es judío, tiran para atrás, es decir, ponen un freno de mano, un freno hidráulico, un freno total, algunas cosas que Pablo enseña. Porque estas comunidades pretenden que lo cristiano continúe la tradición judía sin glosas. Por lo tanto, costumbres y tradiciones judías. Pero Pablo está predicando a comunidades también de origen pagano, es decir, que no creen en el único Dios. Los atenienses, digamos, capital de lo que se llamaría la Acaya, pero el puerto mucho más importante y capital económica era Corinto, recordarán, tenían monumentos a todos los dioses, aún supersticiosos como eran, al Dios desconocido. A partir de ese punto de apoyo, Pablo predica. Pero para muchos convertidos en la fe cristiana, lo cristiano no llega a calar profundamente. Pablo se enoja a veces por el modo de vida que no han abandonado, incestos y muchas otras cosas que ustedes pueden leer en la segunda carta a los Corintios. Entonces, por un lado, los cristianos de origen judío que frenan la cosa. Por otro lado, los de origen pagano que piensan que este Dios de Jesucristo, es como un barniz sobre nuestras costumbres y no atinan a inculturar la fe, es decir, a encarnarla. Y en medio de esto, el corazón de esta carta, el amor, el himno a la caridad, y este que es el nudo de nuestra fe,
Cristo ha resucitado. Dirá el primogénito, la primicia de los que mueren, de los muertos, la primicia de los que resucitan. Hay una solidaridad en la muerte desde el primer Adán, por la que no vino la muerte, y una solidaridad más fuerte en la resurrección a causa de Cristo. Claro, es difícil hablar de la resurrección. Acuérdense que en Atenas, cuando Pablo comenzó a decir resurrección, mañana te vamos a escuchar la resurrección. Para quien considera el cuerpo como algo totalmente distinto del alma y una mera cárcel del alma, no comprenden esto, resurrección. Comprenden que está hablando de resurrección de la carne, es decir, cuerpo glorificado, incorruptible, pero a partir del cuerpo corruptible, a partir de la corruptibilidad, nos dice hoy Pablo, la incorruptibilidad. El ejemplo clásico al que Pablo apunta es la siembra. Siembra que fue tema también central en la predicación de Jesús. El reino de los cielos se parece al sembrador, se parece a la semilla. Y como si esto fuera poco, cuando habla de su Pascua, muerte y resurrección, dirá lo mismo. Si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no da fruto. Y Jesús se está refiriendo a él mismo. Pero no es fácil creer. Hay una frase que siempre me la repito, no pretendo decir se las repito, que la pronunció en su primer discurso solemne, digamos así, cuando inició solemnemente su pontificado el Papa emérito Benedicto XVI. Y en medio de tantas cosas bellas, una frase que a mí personalmente me llenó de curiosidad hasta comprenderla. Por supuesto que en la misma homilía él la explica. Sufrimos por la paciencia de Dios. La paciencia que Dios tiene con nosotros, pero no esa paciencia que nos hace exclamar resoplando, ¡cuánta paciencia! Eso es impaciencia más que paciencia. Y de hecho, en el Evangelio de Juan, todo el Evangelio va enhebrándose en encuentros personales con Cristo, desde el inicio con aquellos ignotos discípulos de Juan el Bautista que le preguntan ¿dónde vives? Porque él les preguntó ¿qué quieren? Hasta el último encuentro, casi diría el último, con Pedro. Pedro, ¿me amas? En el capítulo 21. Pero a lo largo de eso hay muchos encuentros siempre personales. Se acordarán Nicodemo, se acordarán la samaritana, se acordarán los mismos judíos a través de los distintos signos que Jesús ofrece, el signo de nacimiento, la curación del paralítico, el pan de vida. Pero aquí tenemos un encuentro que es central, el encuentro de Jesús, primero con Marta y después, no está en el texto que leímos hoy, con María Magdalena, su hermana. Y Marta tiene mucho de nosotros, o mejor decir, nosotros tenemos mucho de Marta. No pretendo hacer una biografía, porque sé que ustedes están sin tiempo, hay mucho que hacer. Pero Marta reúne una condición que es tal cual lo que nos pasa aún en el acto de fe. Cosas que parecen irreconciliables, un acto de fe o profesión de fe y un reproche. Nosotros diríamos, cree o reventar. Si reprochás, no tenés fe. Tantos del corte fundamentalista no logran tener la paciencia de reconocer que muchas veces en nuestro acto de fe hay un reproche. Silencioso, suspiro, queja interior. No es que lo agarramos a Dios de las solapas. A veces sí, como Job, bajá, decime qué hice. No cuántas madres o padres que sufren por sus hijos que se enferman. En estas circunstancias que vivimos ahora, uno le pregunta al Señor, hasta gritando, ¿por qué? ¿Por qué? Y Marta dice, al mismo tiempo que reconoce la fe, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Reconoce que Jesús es poderoso, que podía haber hecho algo,
pero se lo reprocha al mismo tiempo. Y ahí Jesús le responde, no hace falta repetir el Evangelio, tu hermano resucitará. Y Marta sí, abraza la antigua esperanza de Israel, sobre todo de corriente del fariseísmo, que contra los saduceos creían en la resurrección. Creían en la resurrección. Los saduceos no. Hay que aprovechar la vida y la riqueza y todo lo que tenemos es signo de la bendición de Dios. No hay vida más allá. En eso se toca mucho con lo pagano. Come y bebe que para dormir tenés la eternidad. Marta retoma esa esperanza judía de la resurrección del cuerpo. Y aceptada por la gente común, la gente muy sencilla, y le dice, sí, sé que resucitará. Y ahí está como una especie de esperanza, no digo aguada, pero el último día. Un vago o una vaga creencia en algo. El último día habrá resurrección. El futuro. Pero Jesús, como tantas veces en el mismo Evangelio de Juan, no empieza, perdonen la expresión, un chamullo envolvente de manera de dejar mal parada a la otra persona con discursos muy armados, que la otra persona queda con la guardia baja y no entiende y dice, bueno, será así. No, yo soy la resurrección y la vida. Recordarán que muchos textos en el Evangelio de Juan, en medio de discusiones o por lo menos diálogos un poco altisonantes, terminan o están atravesados por un yo soy. Entonces, en esta autorrevelación de Jesús, frente a ese algo del futuro que Marta cree, pero el dolor de la muerte del hermano parece meterla, esa esperanza y esa fe, en una neblina como la del COVID ahora. Sí, pasará, sí, me vacunaré, sí, se vacunará, tirando la pelota para adelante o escapándome atrás para volver a esa normalidad que dominaba como certeza, seguridad, que todo vuelva como antes o que en el futuro todo sea normal. No. Marta pasa con esa revelación de Jesús a una clave de esperanza con mayúscula, no de una creencia común, bueno, en el futuro. Del futuro, el último día, al hoy. Y del algo, una promesa compartida ciertamente en el Antiguo Testamento, el libro de Job, los Macabeos, un poco así, también en medio de una neblina, a alguien. De una promesa que parece algo a alguien. De la fe en la intercesión, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, podías haber hecho algo, a la resurrección y la vida. Sí, sufrimos por la paciencia de Dios. Cuando Jesús invita a Pedro a pescar después de una noche sin trabajo, vacía, abortada, estéril, le dice, ve a alta mar, duc in altum, ve, navega mar adentro, navega en alta mar, navega a un mar más profundo. La fe es eso, la esperanza es eso, el amor es eso, un camino cada vez me lleva a algo más alto, cada vez me lleva más adentro, cada vez me lleva a lo profundo. Y ahí viene el corazón de Marta que explota en un sentido muy bello, en una confesión de fe. Y lo curioso, y esto creo haberlo dicho el año pasado en la misma circunstancia, pero es el Evangelio, y termino, Marta no hace su confesión de fe en el Mesías, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo, después de la resurrección de Lázaro. Marta no confiesa su fe porque Jesús le ha revelado algo, como la samaritana. Me dijo todo lo que hice. No. ¿Crees esto?, le dice Jesús. Sí. Creo que tú eres el Mesías, el elegido, el ungido. Mesiaj en hebreo, Christos,
en griego, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Y con esto está confesando, mar adentro, en alta mar, mar profundo, sin quererlo, pero la Iglesia lo ha desplegado, que Él es el Hijo, y si es el Hijo, confiesa al Padre, y si el Padre tanto amó al Hijo que a su propio Hijo envió y se encarnó, confiesa al Espíritu Santo, porque Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Mis hermanos y hermanas, en esta comunión en la fe de la resurrección, conmemoramos a nuestros hermanos y hermanas difuntos. Y si la certeza de morir nos entristece, la alegría de la resurrección comienza ya a pedir rienda en nuestro corazón, porque para eso hemos sido creados, para eso nacimos, para vivir la esperanza y llegar a la resurrección. Con Jesús, que es resurrección y vida, así sea.